Muy buenos días para todos y para todos, directores rurales, rectores, docentes, comunidad educativa en general, quienes están participando de este tercer encuentro, el encuentro virtual. Este encuentro es una retroalimentación en cuanto a lo que fue a la visita número 1 y número 2 de la resignificación del PEI en cuanto al modelo de educación para adultos a crecer del Ministerio de Educación Nacional. La idea pues de este encuentro es que hoy miremos todas las pautas y todas las rutas que se dieron durante estas visitas y cuál fue el trabajo que se realizó y cuál es el trabajo que se debe seguir realizando para que este PEI quede resignificado en cuanto a este modelo. Entonces, la agenda de hoy es, vamos a revisar lo que son las revisiones de compromisos, vamos a mirar lo que fue, vamos a retroalimentar el trabajo realizado, vamos a ver la ruta de intervención del PEI, las diferentes rutas que hay, cuáles son las pautas para futuros procesos de la modificación del PEI, las rutas de mejoramiento continuo institucional y también las fuentes de información para el constante mejoramiento institucional. Uno de los principales objetivos de esta reunión es revisar el trabajo adelantado por la institución educativa en cuanto a la resignificación del PEI, después de las asistencias brindadas o las visitas 1 y 2 que se realizaron a través de los profesionales de campo a las instituciones educativas. Retomando pues cuál fue la ruta de intervención del PEI, la primera fue las jornadas de estudio detallado del modelo a crecer. También fue la lectura de los PEIs con relación al modelo a crecer y la incorporación de los elementos afinales del modelo del PEI en el acompañamiento por la Fundación SOS, por el Ministerio de Educación y por SEDUCA. El acto administrativo, la socialización de la institución y la presentación del nuevo PEI a la Secretaría de Educación Departamental. Debido a todo este trabajo que se realizó, en cuanto a las visitas 1 y 2 para la resignificación del PEI, es importante que ustedes como institución educativa, cuando ya tengan el PEI resignificado, que ya le hayamos incluido el modelo de educación para adultos a crecer, es importante que este PEI ya resignificado se les socialice a la comunidad educativa en general, empezando desde el Consejo de Padres, el Consejo Académico, el Consejo de Estudiantes, la Asociación de Padres de Familia, ¿cierto? Y a la comunidad educativa en general. También es importante que se le socialice al Consejo Directivo, pues este órgano es el que aprueba a través de un acta el cambio o la resignificación del PEI para que quede legalmente incorporado dentro del mismo. Entonces, sí se hace muy importante, directores, coordinadores y comunidad educativa, que el Consejo Directivo sea el que lo apruebe y quede a través de un acta y que ustedes como institución lo hagan conocer a la comunidad en general. Vamos a iniciar pues con lo que es la guía 34 en cuanto a las rutas de intervención al PEI. Vamos a hablar y vamos a iniciar con el aspecto teológico y según la guía 34 se refiere en cuanto a las gestiones o en cuanto a los componentes. Ya ustedes como comunidad educativa, como instituciones educativas tienen la autonomía de llamarlo, digámoslo de esta forma, sean por gestiones o sea por componentes, donde cada uno de esos según la guía 34 pues los mencionan. Pues en la visita número 1 miramos lo que fue la misión, la visión, los objetivos, también miramos los principios institucionales y los perfiles. Hablando de los perfiles, es importante que dentro de los PEIs y en las instituciones educativas se cree el perfil del docente o del tutor o del facilitador en cuanto a la formación de jóvenes en nuestra edad y en adultos. Según esto también lo menciona mucho lo que es el decreto 3011, que se habla ya de un facilitador o un tutor, donde la idea es que esto se esté retroalimentando constantemente, pues sabemos que la Secretaría de Educación Departamental o el Ministerio de Educación Nacional o en su defecto la Secretaría de Educación Municipal está en constante, digámoslo así, actualización en cuanto a los modelos, en cuanto a los procesos, en cuanto a los programas que se están formando para el mejoramiento de la educación, ¿cierto?
También en el documento Ruta podemos ver un ejemplo de cómo las instituciones educativas deben de ir articulando el modelo de educación de adultos a crecer. En este documento guía, pues ahí podemos observar un ejemplo, el cual, según la ley del Ministerio de Educación Nacional, establece que se deben vincular a este modelo para tener en cuenta a los adultos y a los jóvenes con nuestra edad. Bueno, pues con esto en base al aspecto o a la gestión teológica. También es importante que consideremos que la misión y la visión son en construcciones generales, pues ustedes en cuanto a sus PEIs las tienen pues ya listas, estructuradas, pero también se hace importante que le metamos o que le ingresemos o articulemos esta formación de adultos, de jóvenes y adultos, y no básicamente debe quedar solamente modelo a crecer, sino que quede en la forma de educación para jóvenes y para adultos, ¿cierto? Continuamos también ahora, vamos a pasar con lo que es la gestión pedagógica o el componente pedagógico, y dentro de en esas visitas estábamos hablando o iniciamos con una ruta en la cual está en la práctica pedagógica, en el seguimiento académico, en el trabajo en el aula y en el sistema de evaluación. Pues en el componente pedagógico debemos de tener muy en cuenta, comunidad educativa, que se debe reestructurar en los planes, en la malla curricular, lo que es la implementación de la educación para jóvenes y adultos, jóvenes en nuestra edad y adultos, modelo a crecer, ciclo 1 y ciclo 2. También debemos de tener en cuenta que es importante considerar que los modelos flexibles con los que se trabaja la institución, o no solamente el modelo a crecer, sino los otros que también también tienen diferentes estrategias de enseñanza establecidas. Pues obviamente sabemos que no solamente contamos con el modelo a crecer, sino que también está el modelo escuela nueva, también tenemos aceleración del aprendizaje, y dentro de estos modelos todos tienen un ritmo y una forma de enseñanza-aprendizaje diferente, donde hablando del modelo a crecer, establezca también una ruta de enseñanza-aprendizaje, pues sabemos que los jóvenes en nuestra edad y los adultos no tienen el mismo ritmo de aprendizaje que estos otros jóvenes. También se debe tener muy claro que dentro de la ruta del Ministerio de Educación Nacional, esta nos da una información sobre cada uno de los modelos flexibles que hay que considerar y en el enfoque pedagógico. Y dentro de este mismo, el enfoque pedagógico, les voy a mencionar aspectos que nosotros estuvimos trabajando en el encuentro número 2 o en la visita número 2, que es muy importante tener la línea clara y cuál va a ser la ruta en el enfoque pedagógico. Es decir, que si en las instituciones educativas tienen otros modelos, como ya los antes mencionados, lo que es escuela nueva y aceleración del aprendizaje, entre otros, debemos de tener en cuenta que en el enfoque pedagógico hay una ruta de orientación, y en esta se deben de orientarse dentro de sus procesos en el aula a través de un enfoque según sus tipos de aprendizaje. Pues retomando lo que les decía ahorita, los jóvenes en nuestra edad y en adultos no tienen ese mismo ritmo que los jóvenes, entonces se hace importante que se sienten como equipos de trabajo en las instituciones educativas, y según el decreto 3011 también, que es la ley pues de educación para adultos, y en ella también establece cómo se le debe de enseñar a un adulto. Obviamente también, como les dijera, estar muy pendientes o tener muy presente lo que es la andragogía, que tiene que ver con todo lo que es la educación para adultos, de cómo se le enseña, cómo llegamos a un adulto, porque sabemos que estos adultos no van por obligación a las instituciones educativas a estudiar, sino que van por situaciones personales, por situaciones de superación personal. Entonces debemos de tener una forma clara de cómo le vamos a enseñar a estos adultos y cómo vamos a llegar a ellos, y tenerlos motivados para que continúen en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que en el enfoque o que en el modelo a crecer, este tiene una orientación de aprendizaje significativo, de educación popular y crítico.
Y dentro de este componente pedagógico también debemos de tener en cuenta que el modelo flexible tiene unos principios en el cual el modelo educativo a crecer es importante. En este modelo es importante trabajar desde el aprendizaje significativo, la articulación de la teoría y la práctica. Debido a que los jóvenes y adultos tienen un ritmo, como lo estábamos hablando anteriormente, de aprendizaje muy diferente, y por ende el proceso de enseñanza de este mismo debe ser diferente, al igual que en el modo de la evaluación. Para nosotros diseñar o para nosotros articular en el modelo pedagógico la forma de evaluar a los jóvenes en nuestra edad y a los adultos, es importantísimo que a ellos no se les debe de evaluar de la misma manera a como estamos evaluando, ya sea la jornada regular o a los otros modelos. También se debe trabajar mucho el diálogo y se debe hacer mucha interacción entre los mismos jóvenes y adultos, porque es un trabajo de colaboración y de participación entre ellos, porque sabemos que los tutores son solamente unas guías y unas personas que solamente los estaremos orientando. Sabemos que los jóvenes y los adultos tienen una forma, digámoslo, de enseñanza-aprendizaje entre ellos mismos, una forma colaborativa, ¿cierto? Es importante la integración curricular a este modelo, pues obviamente sabemos que en el proceso de alfabetización o en el modelo a crecer solamente vemos las 4 áreas básicas del aprendizaje, que es el español, la ciencia, las matemáticas y los sociales. Pero cuando estamos hablando de integración curricular, podemos nosotros desde la interdisciplinariedad darle las otras áreas del aprendizaje, como la artística, la educación física, tecnología, ¿cierto?, para que ellos también tengan esta interacción con las demás áreas, preparándolos para el siguiente CLEI o para el siguiente ciclo, que es el ciclo 2 o CLEI 2, ¿cierto? Entonces también se hace importante que nosotros integremos al currículo institucional todas estas áreas del aprendizaje, para que estos jóvenes en nuestra edad y adultos puedan tener las mismas capacidades que los demás. También hay una estructura curricular. Esta tiene un enfoque curricular y tiene un plan de estudios establecidos que nos está hablando en la ruta, y nos hace referencia a unas matrices curriculares en las cuales ustedes se pueden apoyar, porque trabaja como ciclos lectivos integrados, los cuales son CLEI 1 y CLEI 2. Entonces recordemos, para que algunas personas, como nos lo preguntaban en la visita número 1 y número 2, ¿qué significa CLEI? Les recordamos que CLEI quiere decir ciclo lectivo integrado, donde se hacen en el CLEI 1, se hace de primero a tercero, y en el CLEI 2, cuarto y quinto, CLEI 3, sexto y séptimo, CLEI 4, octavo y noveno, CLEI 5, 10 y CLEI 6, 11. En el único CLEI donde sí se hace un solo año en medio año es en el CLEI 5, que es de enero a junio, y en el CLEI 6 es 11, que se hace de julio a noveno. Obviamente todo esto está estipulado en la guía número 32 y en el plan decenal de educación. Todos los modelos flexibles tienen una estrategia metodológica y una ruta y un paso a paso. ¿Y qué debemos de hacer? Es articular paso a paso todo esto al PEI institucional. Digamos que en el modelo flexible a crecer se debe establecer una ruta que ellos deben de realizar unos talleres integrados en 3 momentos. En el momento donde hay un acercamiento al contexto, un estudio a la realidad y una alimentación de solución, una alternativa de solución de acuerdo al estudio de la realidad con sus compromisos. También se deben de alimentar estas estrategias con otras actividades extra clases en el aula de clases y complementarias, porque sabemos pues que no solamente se está dando o el programa o el que permite que las clases sean presenciales, pues estamos hablando de educación flexible. El modelo a crecer es un modelo flexible donde solamente no se dan las actividades en el aula de clase, sino que los tutores o los docentes o los facilitadores deben de ponerle a los estudiantes trabajo extra clase,
pues deben de cumplir con una jornada académica tanto presencial como semipresencial. Esto es lo que se hace en el día a día, pues nosotros como docentes o los docentes, pues en el diario vivir se hace eso, no solamente en los modelos flexibles, sino también en la educación regular. Pero se debe establecer las estrategias metodológicas claras en tanto a las actividades como en el momento de la evaluación. Como lo estábamos hablando anteriormente, no son las mismas actividades que se les ponen a estos jóvenes en estrada y adultos que a los que se les ponen a la educación regular o tipo escuela nueva. Y mucho menos a la hora de evaluarlos, porque debemos de mirar cómo debemos de evaluar a estos jóvenes en estrada y en adultos, obviamente cumpliendo con el plan y con el currículo. También les voy a hablar sobre que ellos también se deben de desarrollar habilidades, que los estudiantes puedan desarrollar competencias en las áreas donde estos deben de ser pertinentes de acuerdo a la educación de los jóvenes en nuestra edad y a los adultos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ellos tienen una forma diferente de aprendizaje. Dentro del componente o de la gestión administrativa hay unos aspectos asociados en el manual de convivencia. Entonces aquí ya vamos a hablar en cuanto a la incorporación del modelo a crecer al manual de convivencia, a la reglamentación institucional y a todo lo que tiene que ver con las leyes, deberes, derechos de todos los estudiantes, obviamente también integrando a esta comunidad de jóvenes y adultos al PEI y a todos los sistemas de reglamentación al modelo a crecer. Bueno, estos aspectos se deben de tipificar. También se deben de tipificar las faltas de acuerdo al contexto de la educación de adultos, porque sabemos que un adulto no se comporta igual que un joven. Entonces también debemos de incluir en el manual de convivencia en cuanto a los deberes, en cuanto a los derechos, en cuanto a las faltas tipo 1, tipo 2, tipo 3, el manejo de la educación de adultos, ¿cierto? También les quería hablar que también se hace importante articular cómo va a ser el proceso de seguimiento y acompañamiento en la tipificación de las faltas para estos jóvenes en estrada y en estos adultos, porque ahí es donde se debe hacer una pauta de diferencia de acuerdo al contexto, o sea, lo que nosotros estábamos hablando ahorita. También se debe tener claramente en el gobierno escolar. A estos jóvenes y a estos adultos es importante también incluirlos al gobierno escolar, al gobierno, a todo lo que tiene que ver con las jornadas democráticas, elección de personero, representantes de grupo, asociación de padres de familia, ¿cierto? Porque obviamente como estudiantes de las instituciones educativas tienen el derecho de participar en todas las jornadas cívicas y democráticas que hagan las instituciones educativas. Entonces, por eso también se hace importante que en cuanto al gobierno escolar deben de quedar también ahí articulados el perfil también de estos jóvenes con estrada y adultos para que hagan parte del gobierno escolar. También es importante que ingresen dentro de toda la dinámica institucional. Estamos hablando en matrículas, en papelería, en historial, en cuanto a lo que tienen que ver con el porte del uniforme, pues obviamente así sea una tercera jornada o una jornada nocturna o una jornada sabatina dominical, estos estudiantes harán parte o hacen parte del sistema educativo institucional. Entonces, por ende, ellos deben de participar en todas estas dinámicas que las instituciones educativas o ustedes como instituciones educativas tengan. Y también se debe dejar muy en claro dentro de la planta física todos los servicios de infraestructura para esta modalidad o para el modelo flexible a crecer en cuanto a un aula de clase bien dotada para ellos, o sea, como lo tratamos con las otras demás jornadas. Obviamente la jornada o los CLEI 1 y 2 también deben de contar con esta misma dotación pedagógica y académica para que tengan un ritmo de aprendizaje diferente o igual, digámoslo así, a las demás jornadas que tiene la institución.
Sí se pueden incluir en restaurante escolar, también se pueden reunir, también pueden hacer parte de las diferentes gestiones que tienen las instituciones educativas. En cuanto al componente comunitario o al componente social, es importante que nosotros también tengamos en cuenta que a los estudiantes de la educación de jóvenes con nuestra edad y adultos del modelo a crecer, ellos también deben de hacer parte de todos los proyectos sociales que tengan ustedes como instituciones educativas o los proyectos productivos como huertas escolares, el Consejo de Padres también, y todo lo que tenga que ver con los proyectos, digámoslo así, los proyectos productivos, para que ellos sean partícipes de todo lo social que ustedes como institución educativas tengan. Es importante que dentro de este componente quede claro y tipificado que el modelo a crecer también, o los participantes del modelo a crecer CLEI 1 y CLEI 2, participen o participan de todos estos grupos sociales y de todas estas jornadas deportivas, académicas, cívicas, pedagógicas, para que sean partícipes, como estábamos hablando de ello. Entonces, dentro de este componente debe también de quedar el modelo a crecer. Con esto pues ya quedamos en las 4 gestiones. Es importante pues que ustedes como institución educativa estén en constante retroalimentación. Obviamente tienen el proceso o tienen el apoyo de la Gobernación de Antioquia SEDUCA, de nosotros los profesionales de campo en cuanto al proceso de resignificación del PEI, y obviamente del Ministerio de Educación Nacional, basados obviamente sobre la guía número 34 y el decreto 3011 o el 2675, que es la renovación del decreto 3011. Bueno, entonces vamos a mirar ahora lo que son las pautas para los futuros procesos de modificación del PEI, y la primera es la preparación, es una conformación de equipo y la planeación. Obviamente no estamos hablando únicamente de estos modelos que están llegando del Ministerio de Educación Nacional, sino en cuanto a todos los procesos, programas y proyectos que saca el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación Departamental, como le decía ahorita, o la Secretaría de Educación Municipal. Es importante conformar equipos de trabajo, obviamente direccionados por los directivos docentes, ya sea rector o coordinador o director rural. De ahí pasamos a una sensibilización, es a una vinculación de la comunidad educativa en el proceso. Entonces ya después de que se tenga ya ese equipo de trabajo conformado, es importante vincular a las diferentes entidades de la misma institución o del sector, ya sean docentes, ya sean personas de la comunidad que está en el contexto de la institución educativa, para la articulación y digámoslo así, para ya afianzar y para ya darle más fuerza a lo que tiene que ver en cuanto a la reestructuración. Seguimos con el componente de la elaboración. Aquí estamos hablando de recopilación de información sobre los aspectos del PEI para construir o actualizar. Entonces es importante que en cuanto a lo que tenemos que ver para la reestructuración del PEI, sea lo que sea, ya sea un nuevo modelo o sea actualizarlo, es importante recopilar información diferente para tener bases y poder tener algo claro y conciso en la elaboración. Continuamos con la consolidación, que es la sistematización del proceso en la estructura del PEI, y por último la formalización y sensibilización, y aquí es donde ya estamos presentando la adopción del PEI al Consejo Directivo, la formalización del PEI en Secretaría de Educación y la socialización a la comunidad educativa. Entonces eso fue lo que yo les estaba hablando al principio, que después de que ya se haga un proceso de resignificación del PEI, se hace muy importante la socialización a la comunidad educativa en general. Después el Consejo Directivo hace su respectiva aprobación de un acta, y como ya está actualizado, reestructurado, se hace importante que se le envíe a la Secretaría de Educación Departamental y Municipal para que tengan en cuenta de que este PEI ha sido cambiado. Continuamos con la ruta para el mejoramiento institucional continuo. Están por etapas y por pasos. Entonces la primera etapa es la autoevaluación, y en esta autoevaluación estamos viendo que se hace la revisión de la identidad institucional, la evaluación de cada una de las áreas de gestión, también la elaboración del perfil institucional,
el establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento. En la segunda etapa vemos la etapa de la elaboración del plan de mejoramiento, y en esto los pasos son la formulación de los objetivos, la formulación de las metas, definición de los indicadores, la definición de actividades y de sus responsables, también la elaboración de los cronogramas de actividades, la definición de los recursos necesarios para la ejecución del plan de mejoramiento y la divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa. Y la tercera etapa es el seguimiento y evaluación. En esta vemos lo que es el montaje del sistema de seguimiento, la revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento, también la evaluación del plan de mejoramiento y la comunicación de los resultados de la evaluación del plan de mejoramiento. ¿Cuáles fueron las fuentes de información para el constante mejoramiento institucional? Está el decreto único reglamentario del sector de educación del 1075, que este es la modificación del 3011. También tuvimos la guía 34 para el mejoramiento institucional del Ministerio de Educación Nacional, la guía metodológica para la construcción participativa del proyecto educativo del Ministerio de Educación Nacional, las normas técnicas curriculares del Ministerio, la educación inclusiva con calidad, construyendo capacidad institucional para la atención de la diversidad, también el documento fortalecimiento de la gestión institucional y la guía metodológica para la construcción y la actualización e implementación del proyecto educativo institucional. Este fue un documento de la Universidad de Antioquia. Entonces, con esto obviamente todo lo que se realizó a través de las visitas 1 y 2 y el acompañamiento de la resignificación del PEI, obviamente fue todo un trabajo desde el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación de Antioquia para que ustedes pudieran incluir como institución educativa este modelo de educación flexible a crecer a los PEIs de las instituciones educativas. Todo esto se hace ¿con qué? Con la finalidad de que estos jóvenes con nuestra edad y adultos tengan la posibilidad de estudiar, de cumplir sus metas y de sus sueños. Obviamente eso fue un trabajo grande y es de agradecerles a ustedes, señores rectores, directores rurales, docentes y comunidad educativa, por todo este trabajo tan grande y tan bonito que se ha realizado a través de las instituciones educativas para la educación de adultos. Espero que les hayan quedado claros, ustedes saben que estoy siempre a la orden. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.